Una muestra de esa área no quiere decir que nos vamos a llevar todo lo que es, ¿verdad? Al revés, a veces uno siempre es útil dejar un poquito, cosa de que si hay que operarla luego poderlo encontrar de una manera más fácil. Es el tomar una muestra de una región en el seno o en la axila también en mi caso, porque el estudio haya salido anormal, ya haya sido porque la paciente se lo hizo de cernimiento, un chequeo anual, o porque la paciente se la hizo porque ya se sentía algo diferente y el estudio lo confirma y hay que saber qué es lo que hay ahí. El que a uno les recomienden una biopsia no es garantía de que ya uno tiene cáncer. Se vale preguntar todo lo que no te atreves a decir en casa. Se vale preguntar todo lo que te cuentan tus amistades. Se vale preguntar todo lo que lees en internet sin filtros ni tabúes para descubrir con evidencia científica hasta los cuentos de tu abuela. En este programa contestamos tus preguntas más íntimas, los mitos y leyendas sobre tu salud sexual y reproductiva. Y te contamos todo lo que quieres saber sobre planificación familiar, desde cuál es el mejor anticonceptivo hasta cómo puedes tener un aborto por telemedicina. Soy la doctora en ginecología Yari Vale y junto a la trabajadora social Joana Cariz, en Se Vale Preguntar, responderemos a todas tus dudas en un espacio íntimo y libre de juicios. Conversamos. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Soy Joana Cariz, trabajadora social, y hoy me encuentro, como siempre, con la doctora Yari Vale Moreno y como parte de nuestra serie especial sobre el cáncer de mamas, hoy contamos con una invitada especial, la doctora Zuleika Díaz, quien nos hablará sobre las biopsias para la detección del cáncer del seno. Este procedimiento es fundamental para obtener un diagnóstico preciso y queremos que ustedes estén bien informados. Hola, ¿cómo se sienten, doctoras? Bueno, buenas tardes. Me siento súper bien de estar en remoto con esta chica, la doctora Zuleika Díaz. Un placer. Doctora Díaz, ¿verdad? Como usted es nuestra invitada hoy, me gustaría un poquito que se presente, que nos diga y que nos comparta cuál es su especialidad, a qué se dedica. Pues muchas gracias por la invitación. Tengo que señalar que es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en un podcast. Para mí esto es una experiencia interesante en el día de hoy. Pues yo hice cirugía general. Curiosamente, en mi último año de cirugía general, tengo el placer de conocer a la doctora Vale. Ella regresaba a Puerto Rico como ginecóloga y yo era residente de cirugía y pude participar en una histerectomía con ella. Eso fue algo bien bueno, una experiencia muy buena, muy bonita. Eso, ¿verdad? A las casualidades de la vida. Después de eso, yo me fui a los Estados Unidos a hacer la subespecialidad en condiciones del seno, que comprende tanto pues las cosas cancerosas como las cosas benignas del seno. Pues regresamos a Puerto Rico. Entonces me concentré en trabajar en el área sur de Puerto Rico, en el programa en que trabajo actualmente, en el Hospital Episcopal San Lucas. Eso, tengo la oportunidad actualmente de trabajar, ¿verdad?, como académica en la residencia de cirugía, entrenando pues a cirujanos aquí en Puerto Rico. Y un día mío en la clínica pues consta de ver pacientes que requieran biopsias de seno o que ya han sido diagnosticadas con cáncer de seno y requieren cirugía. Desgraciadamente hay mucha necesidad de biopsia, no todas son positivas, no todo es lo que uno tiene que biopsiar es cáncer. Las pacientes pues se asustan cada vez que le leen que tiene una categoría 4 o 5 en un estudio de mamografía o sonografía o MRI de los senos, pero son pues una categoría 5 pues sí ya es más preocupante, ¿verdad? Es casi, como uno dice acá en el ámbito médico, es casi seguro que eso es cáncer. Es más, si yo hago una biopsia de una categoría 5 y me sale que no es cancerosa, yo tengo que asegurarme que esa biopsia yo la hice bien, que la muestra no haya que volverla a tomar o que no haya que operar a la paciente. Pues un día mío de clínica es ver pacientes que ameritan biopsias. En la oficina yo hago biopsias guiadas por sonografía. Y en el hospital, en el área de mamografía, pues hago lo que son las biopsias estereotácticas, porque esa máquina pues no la tengo aquí en mi oficina.
Lo que son biopsias guiadas por MRI, pues eso en el momento yo no las hago, las tengo que referir donde un radiólogo especializado en seno para que las haga. Y pues los miércoles y los jueves opero pacientes, ¿verdad? Y en la mayoría es por cáncer de seno. De un promedio de, pónganle que 20 biopsias que yo hago semanales, 5 o menos pueden ser cancerosas, ¿verdad? Que tampoco es que yo hago todas esas biopsias y eso va a ser cáncer, pues no. Doctora, ¿usted nos puede explicar en arroz y habichuelas de una manera bien sencilla qué es una biopsia y por qué se realiza en contextos de posible cáncer del seno? La mayoría de las veces a la paciente se les requiere una biopsia o se les recomienda, mejor dicho, una biopsia porque se hizo un estudio y el estudio salió anormal. O porque la paciente, ¿verdad? Y ojalá y sea porque la paciente fue a hacerse un estudio sin síntomas, ¿verdad? Que pues me tocaba anual y me fui a chequear. Y hay otras pacientes pues que ya se sienten algo y el estudio lo confirma y hay que tomar tejido, muestra de tejido, ¿verdad? Una biopsia quiere decir que hay algo ahí que no sabemos qué es lo que es y que le tenemos que poner un nombre. Tenemos que coger tejido de esa región. Uno tomar una biopsia, una muestra de esa área, no quiere decir que nos vamos a llevar todo lo que es, ¿verdad? Al revés, a veces uno siempre es útil dejar un poquito, cosa de que si hay que operarla luego poderlo encontrar de una manera más fácil. Es el tomar una muestra de una región en el seno o en la axila también en mi caso, porque el estudio haya salido anormal, ya haya sido porque la paciente se lo hizo de cernimiento, un chequeo anual, o porque la paciente se la hizo porque ya se sentía algo diferente y el estudio lo confirma y hay que saber qué es lo que hay ahí. El que a uno les recomienden una biopsia no es garantía de que ya uno tiene cáncer, ¿ok? No es como que, como Claro. le digo yo a las pacientes, el que tú tengas una categoría 4, esto no es sinónimo de que tú tienes cáncer ahí. Eso significa que hay que hacerte un procedimiento, que hay que tomarte una muestra de ahí. Y se supone que hoy en día los radiólogos nos clasifican en esa categoría 4, lo que son los BRAS en los estudios de seno. Esa categoría 4 se subdivide en A, B y C. A es de baja sospecha para malignidad, B es de una sospecha intermedia y C es de una sospecha ya más alta. Para entonces uno poderle decir, ¿verdad?, con una probabilidad mejor o con mejor certeza a la paciente cuán probable es que eso que yo le voy a biopsiar a ella salga canceroso. Eso es tomar muestra de esa región que encontraron anormal en el seno o en la axila. Y entonces, para visualizarlo, ¿cómo es una biopsia? Hay diferentes tipos de biopsia, cómo la paciente se tiene que preparar para la biopsia. En general, está la biopsia que se hace con una aguja ancha, con un calibre grueso, ¿verdad? Que produce un tejido que se extrae una cantidad de tejido más grande y eso le permite al patólogo darnos un diagnóstico. Si es cáncer, hacer otras pruebas que se llaman los receptores de hormonas. También existe la biopsia de aspiración con aguja fina, pues que es lo que, como dice la palabra, pues es una aguja más finita, es menos molestosa para el paciente y lo que se hace es aspirar ese contenido celular y eso el patólogo lo examina. El problema con esa biopsia de aguja finita es que a veces no tenemos suficientes células para que el patólogo pueda decirnos qué es lo que hay ahí. Si uno tiene que hacer una biopsia y le puede hacer a la paciente la biopsia con la aguja más ancha, pues es mejor hacerla así para evitar exponer a la paciente a tenerle que repetir esa biopsia porque no salga el resultado que necesitamos y haya que repetirle la biopsia. Este tipo de biopsia tiene la ventaja que es un procedimiento que se hace en oficina. La guiada por mamografía que se llama estereotáctica, pues se hace con la paciente sentada en una silla o acostada en una cama y utilizando la máquina de mamografía, pero la paciente no tiene que estar en ayunas, ¿ok? Sí tenemos que tener la precaución de suspender medicamentos que le pongan la sangre líquida. Hay que antes evaluar esa paciente o por lo menos hacerle una llamada para uno saber qué medicamentos está tomando y que lo suspenda de acuerdo al tiempo que se requiera. A veces es una semana, a veces son 2 días,
para evitar complicaciones de sangrado. Siempre se sangra un poco en el procedimiento, como les digo, pero si estamos tomando algo que nos ponga la sangre líquida, el problema va a ser detener ese sangrado. ¿Verdad? Aquí en la oficina las preparamos, tratamos si ya las conocemos desde antes o las hemos visto desde antes y percibimos que padecen de ansiedad, pues se les pregunta si ya toman algún medicamento o si quieren que se les recete un medicamento, ¿verdad? Un ansiolítico en baja dosis para que ese día no tengan tanta ansiedad, porque pues realmente cualquiera que se va a hacer una biopsia ya está asustado, ¿ok? Claro. Y si para los normales padecen de ansiedad, pues peor todavía, ¿verdad? Hay que tomar eso también en consideración. Y en cuanto a vendaje, el vendaje que se pone después es un vendaje bien sencillo, la herida es bien pequeñita. Yo ¿Se hace sí manejo de dolor? yo hago manejo yo pongo bloqueos para el dolor cuando las voy a operar, pero para la biopsia que se hace en la oficina se le pone anestesia local en la región donde se va a hacer la biopsia. Okey. Y en mi experiencia, yo antes les recetaba medicamentos controlados en poca cantidad para después de esa biopsia y las pacientes no lo compraban o si lo compraban no se lo tomaban o si se lo tomaron le dieron náuseas y vómitos y lo tuvieron que suspender. So, después de esos episodios yo dejé de recetar medicamentos controlados, les digo que tomen Advil, Alif, Ibuprofen, cualquier cosa que tengan en la casa si es que no son alérgicas y las que no, pues que tomen Tylenol y Panadol. Y les digo que se pongan un sport bra, un brasier de los de hacer ejercicio que les quede de su tamaño, no más grande. Y les digo, uno piensa que no, pero el mantener ese seno ajustado al pecho hace que te duela menos, ¿verdad? Sí, una de las quejas, ¿verdad? Que más uno ve es dolor de seno. El dolor de seno, lo más importante es tú decirle a esa paciente, no te pongas un brasier que tenga varilla y que te apriete en el área externa. Ponte un sport bra todo el tiempo hasta para dormir y eso hace que te dé menos dolor. Y eso mismo es lo que le digo cuando le hago la biopsia. Y después de eso, pues le digo que tengan la precaución por una semana de no hacer fuerzas, de no cargar cosas pesadas, de no ponerse a lavar ropa, limpiar la casa. Y ahí ellas se aprovechan y me preguntan que si no pueden cocinar. Y yo dije, mire señora, yo busco cualquier excusa para no cocinar. Así que si usted le quiere decir eso a su esposo que no puede cocinar, adelante, dígale que yo dije que no podía cocinar. Pero la realidad, ¿verdad? Es un proceso, después de que ella se le hace la biopsia, pues se sorprenden, ya, qué rápido, ¿verdad? La mayoría de ellas. Sí, una paciente pues que tiene una masa ya sospechosa, que uno de examinarla sabe que eso va a salir canceroso, pues esa paciente tiende a sufrir un poquito más de molestia a lo mejor durante el procedimiento o a lo mejor sé que es un poco más de molestias luego de la biopsia. Y eso pues no lo podemos evitar, ¿verdad? Porque pues es parte de lo que va a suceder, pero tampoco es, o sea, gracias a Dios yo no he tenido que llevar a hacer operaciones después a la paciente porque se complicó y sangró tanto que la tuve que llevar, ¿verdad? Nada que tú no puedas solucionar, un sangrado que tú no puedas solucionar con presión. Y que la paciente no haga fuerzas luego de eso para que no vuelva a sangrar. Y si sangra, pues yo le educo qué es lo que tiene que hacer, porque en lo que llega al hospital pues sería un problema más grande. Y una vez ya se reciben los resultados de esas biopsias, ¿cómo se les comunica específicamente, pues si por ejemplo se confirma que hay cáncer, cómo es ese proceso de comunicarle a la paciente esa información? Pues la paciente siempre se va con una cita de seguimiento, ¿verdad? Entonces la paciente se ve, se discute sus resultados, pues es más fácil cuando salió todo bien. Se le manda a hacer una mamografía después de esa biopsia y la paciente pues que sale con cáncer, pues yo me siento con la paciente, ¿verdad? Si está con un acompañante, pues me gusta siempre que sean acompañante entre con la paciente. Cosa de que pues hayan cuatro orejas, ¿verdad? Pero la realidad es que después que a uno le dice a alguien que tiene cáncer, yo pienso que después de ahí ya la conversación se perdió. Ya la Ujú. paciente no va a entender más nada, no va a escuchar más nada. So, hay de todo tipo de reacciones, la que se pone a llorar y a gritar, y entonces pues uno tiene que tranquilizarla, esperar un ratito para entonces, ¿verdad?, continuar. Y yo siempre, aún yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, que uno tenía que mantener distancia y estar con la mascarilla, y yo siempre decía, wow, ¿cómo yo voy a ser diferente a lo que yo hago en notificarle a alguien que tiene cáncer, ¿verdad? Porque pues siempre trato de estar cerca de la paciente
Yo, por ejemplo, en el cubículo donde yo veo a las pacientes, yo no tengo ahí computadora, yo hago todo lo que yo tenga que hacer de trabajo de computadora en mi oficina, voy y veo a las pacientes, la examino y regreso y escribo lo que tengo que escribir en el cubículo, yo no tengo computadora. Eso a mí me ayuda en no desviar mi atención fuera de la paciente en ese momento, sobre todo en el momento que le tengo que dar esa mala noticia. Siempre trato de estar cerca de la paciente, sentarme al lado de ella, ¿verdad? Para cuando le voy a dar el diagnóstico. Siempre bien importante verificando toda información. A veces pienso que ellas pensarán que se oye ridículo porque yo verifico, le leo esto es de fulana de tal, esta es su fecha de nacimiento, esto se le hizo tal día, aquí dice que yo le hice tal cosa, ¿verdad? Porque es bien importante uno darle el resultado adecuado, ¿verdad? Y entonces, pues después de eso le hablo brevemente de las alternativas de tratamiento, Claro, sí, de cuáles son los ¿verdad? próximos pasos. Exacto, de cuáles son los próximos pasos a seguir. Siempre trato de ser positiva, ¿verdad? De tener, en términos de darle fe, de darle esperanza de que esto es así, pero se puede tratar, pero tiene solución, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy en día, pues, el cáncer de seno, su tratamiento ha mejorado. El peor que tenemos, que es el triple negativo, ya tenemos un tratamiento mejor para eso. Eso yo les indico a ellas que lo importante es que ya que sabemos esta información es tomar acción. Yo les digo, ahora tenemos que meter mano, ¿ok? No nos podemos quedar sin hacer nada porque entonces sí sería malo, ¿verdad? Esto tiene solución. Por eso es que me gusta que siempre haya un acompañante para que esa otra persona oiga lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y a lo mejor capte más la información. A lo mejor ninguna de las dos captaron, pero pues yo hice mi esfuerzo. O a veces el Este, acompañante se pone peor que la Peor que la paciente. se pone paciente, que peor, todo ese uno tipo de piensa que va cosas. a ser de apoyo y de repente no. Sí, terminan al revés apoyando al acompañante. Ujú. Hay quienes no quieren que pase nadie, pues no puede pasar nadie, ¿verdad? Porque Sí. eso es decisión de la paciente. En esa misma visita ya yo trato de explicarle que, ¿verdad? Que hay que hacerle, pues lo mío es operar, pues entonces vamos a hacer empezar la evaluación preoperatoria, salen de la oficina con órdenes para hacerse su evaluación, Con un plan, me estudios, imagino, con un plan de ataque. exacto, un Que plan de ayude, ¿verdad? ataque. Que ese paciente procese y dice: "Espérate, espérate, que esto es lo que tengo que hacer ahora". Entonces se le da todo por escrito, obviamente, porque no, o sea, después de esto, esto no es una prueba de memoria, a ver si te acuerdas de todo lo que te dije. Se le da por escrito todas las instrucciones, todo lo que se le ordenó, ¿verdad? Que es lo que tienen que hacer. Se le da una cita de seguimiento y entonces tan pronto la paciente regresa con esa, pues entonces se pone una fecha para cirugía. Hay pacientes que ya el cáncer está más avanzado y hay que darle quimioterapia primero. Entonces, esa paciente, pues, si la paciente escoge un oncólogo o si ya conoce algún oncólogo o si quiere que yo les recomiende un oncólogo, pues de la oficina misma le conseguimos esa cita, nos comunicamos con el oncólogo, Qué ¿verdad? bueno que tienes ese servicio, que no la dejas así, ¿verdad? Es Claro. importante Exacto, dirigirla exacto, hasta en esos pasos, ¿verdad? De referidos y de que, mira, estamos trabajando en equipo, ¿no? Eso yo creo que exacto. es algo reconfortante para las pacientes que sientan que hay algo integrado. Exacto, no estamos en el mismo lugar, pero trabajamos como si lo estuviéramos, ¿verdad? Que esa queja de que, no hay un centro donde puedan hacerse todas las citas a la vez, pues no, no lo hay, pero también se critica de esos centros donde se hace todo a la vez, que las pacientes se agobian de tantas citas que tienen a la misma vez en el Ujú, mismo día. sí. Pero, ¿verdad? No porque estemos en Puerto Rico ni dejamos de hacer menos, ni el tratamiento que se le da es inferior al que se le dé en Estados Unidos. Qué bueno que aclaras ¿Verdad? eso, porque hay muchos estereotipos con relación a eso, especialmente cuando hablamos de cáncer, pensamos, ¿verdad?, que aquí pues no tenemos los avances tecnológicos, o que no vamos a hacer lo mismo que se puede hacer en Estados Unidos y resulta a veces desmoralizante para la clase médica que, pues, que digan eso, porque uno dice, diache, pero uno hace todo el esfuerzo posible de mantenerse al día con todas las guías y seguir una guía de cuidado buena y de repente, pues cogieron un avión y se fueron, pues, por ¿verdad? Hay veces que, pues, piensas Ujú. por esa situación, ¿verdad? Colonial, que he tenido. Exacto. Y que la realidad es que cuando una paciente, en mi experiencia, cuando una paciente se va de aquí para tratarse en Estados Unidos,
empieza desde cero, porque ellos no aceptan ni los reportes de patología de lo que aquí se le hizo. Más DH, sin eso embargo, está si la bien. paciente viene de allá para acá, aquí todo se acepta lo más bien, tú sabes. So, es frustrante, es bien frustrante. Y nosotros trabajamos con lo último, hacemos las cosas como están documentadas en las guías y recomendadas, ¿verdad? So, si alguien se quiere ir a Estados Unidos a tratarse es porque quiere o por pues, la razón familiar que tenga, pero Correcto, no correcto. tiene necesidad de Ujú. hacerlo. Y entonces pregunto, porque yo me imagino, ¿verdad?, que comienza como un trabajo entre diferentes profesionales, la oncóloga, cirujano, ginecóloga, porque, ¿verdad?, a veces se hace cirugía, pero viene acá a hacerse biopsia. Bueno, nosotros cuando las pacientes, ¿verdad?, están en un tratamiento de quimioterapia y demás, pues a veces hay que hacerle biopsias de endometrio para pues, verificar que no haya efectos secundarios de esa misma quimioterapia que le pueda afectar el útero. Y pues sí, y somos los que referimos usualmente a doctoras como la doctora Díaz, ¿verdad? Para esas biopsias iniciales, porque somos los que estamos de primera línea examinando a las pacientes. So, sí, se hace Exacto. mucho intercambio de información. ¿Y se refieren Mm. pacientes para servicios de salud mental? Pues mira, yo trato, pero muchas de ellas no lo aceptan. Aquí donde está mi oficina, está asociado al Hospital San Lucas y en el hospital hay un servicio de psiquiatría y de psicología. Muchas de las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno ya tienen enfermedad mental que no la aceptan y que, vamos, aunque tú no tengas ninguna condición, pasar por esa situación puede volver loco a cualquiera, como decimos en la Claro, calle, claro. ¿verdad? Entonces yo les insisto, mira, aquí hay un equipo de psicólogos, de psiquiatras, que tú puedes buscar ayuda. En la Escuela de Medicina de aquí de Ponce también lo hay. Tú no tienes por qué sentirte así, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el cáncer de seno, pues, más común que a uno le dé después de la menopausia. Y entonces, después de la menopausia, añádele todos estos síntomas que nos da las mujeres, ¿verdad? De ansiedad, y entonces a eso añádele que nos dio cáncer, pues peor todavía. Desgraciadamente, muchas de ellas no buscan ayuda. No, es bien difícil para mí en ese sentido. Y verla sufrir sobre todo, verla sufrir. Claro. Claro, claro. ¿Hay algo más para ir cerrando, doctoras? ¿Hay algo más que les gustaría compartir sobre este tema a las dos? No sé si San Lucas o donde tú trabajas hay como grupos de apoyo, a veces más que un psicólogo o demás, muchas de las pacientes como que forman estas agrupaciones de apoyo mutuo y me parece formidable que también, ¿verdad? Unas se aconsejen a las otras de cosas que a veces nosotros no tenemos ni tiempo ni de entrar. Por ejemplo, hay mucha gente que empieza a comer más saludable, eso es como un wake up call, ¿verdad? El cáncer, de repente tienes cáncer, pues espérate, ¿qué cosas tengo que puedo controlar yo en mi vida que puede ayudarme a mejorar mi salud? Y pues yo veo ahí como un cambio radical a veces en estilos de vida que han sido nocivos y que pues de repente las personas pues mejoran. Por ejemplo, dejar de fumar, perder peso, ponerme más fuerte mi sistema inmune para todas las quimioterapias, radioterapias que me vienen para encima. So, tienen muchas cosas en la mente que es chévere ver que alguien ha recorrido ese camino, primero porque le ha funcionado y segundo, porque puedes ver que otra persona, pues, tiene unas expectativas de vida, ¿verdad? Mucho más allá de de lo que la gente piensa que me cáncer, me muero mañana. O sea, que hay como esa similitud en la población en general, y me parece a mí que eso también, pues, añade un poco de perspectiva a que los pacientes se sientan como que: "Mira, tengo control, puedo sentirme mejor, lleva ya 5 años con este cáncer, y mira cómo le va, se ve bien, se ve saludable", y eso, pues, estimula, ¿verdad? Que la gente realmente se sienta un poco más acompañada en el proceso, que puede ser algo bien solitario. Ujú, Pues sí, lo hay. Es bonito ver cómo las pacientes pues se conocen en el tiempo de espera, en la sala de espera, bendito, ¿verdad? Entonces, pues esa que uno la hace biopsia el mismo día y que da la casualidad que salen las dos cancerosas y entonces pasan al tratamiento y siguen la cirugía para el mismo tiempo, pasan entonces al tratamiento de la quimio, de la radiación, se hacen amigas, es cómico como se hacen amigas, ¿verdad? Y surgen todos estos grupos de apoyo. Eso sí lo hay, gracias a Dios lo hay. Hay muchas asociaciones acá también que ayudan a las pacientes con los gastos extras, Ay, qué de chévere saber eso deducir también, o que de puede ser transportación. un Sí, lo burden hay. ahí. ujú. Y gracias a Dios, exacto, muchas oficinas
esos servicios que hay que darles luego. También tienen transportación para las pacientes que no tienen transportación. Las condiciones, ¿verdad?, de cómo tú tratar de ayudar a las pacientes, pues han mejorado mucho. Pues la pandemia trajo cosas malas, pero también ayudó en otras. Eso sí, gracias a Dios lo hay ¿verdad? Y ellas se dan apoyo mutuamente y como te digo, pues nacen amistades de condiciones como esta. Me parece excelente. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta información te ayude a sentirte más empoderada sobre tu salud. No dudes en contactarnos si tienes más preguntas, porque se vale preguntar. Nos consigues en Instagram como Darlington Medical Associates. Hasta la próxima. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.